de la mañana con 22 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Nuestro siguiente invitado es don Luis Benincasa, quien es presidente de la Asociación de Atuneros. Entiendo yo que ya mismo va a enlazarse. Ahí está ya, don Luis Benincasa, que es presidente de la Asociación de Atuneros del Ecuador. Don Luis Antonio Benincasa Azúa, ¿cómo está usted? Buenos días. Acá estamos en el programa Punto de Vista de Radio Atalaya. Quien le habla, Alcides Montilla, nuestra compañera Romina Ceballos y el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. ¿Cómo nos está sintonizando, don Luis Antonio? Buenos días. Buenos días con todos. Muchísimas gracias. Buenos días a todos los oyentes. No soy el presidente de Atunex, soy el director ejecutivo de Director Atunex. ejecutivo, claro, director ejecutivo, sí, sí, sí. Nomás para puntualizar eso y a las órdenes. O sea, estamos aquí a su llamado y Claro. bueno, para poder entender un poco la problemática. Quiero sí advertirles que a veces somos un poco técnicos y trataré de ser lo más, utilizar un vocabulario más sencillo para que todo el mundo nos pueda entender. Y si no, tendré que hacer analogías para que el público nos pueda entender de qué es lo que estamos conversando a veces. Correcto, correcto. Antes de entrar en materia, don Luis Antonio Benincasa Azúa, en Manta siempre se recuerda, y lo digo porque yo soy manabita, siempre se recuerda a su papá, Luis Benincasa. ¿Quién lo recuerda en Manta? A Luis Benincasa, un italiano que se radicó muchísimo tiempo en Manta, a tal punto de que uno de los equipos de fútbol de ese puerto manabita se llama Juventud Italiana. Y la verdad es que uno dice, y ese equipo todavía está en funciones, ese equipo, cómo llegó a formarse, cómo es que, por qué le pusieron Juventud Italiana, será que como habían tantos equipos de fútbol en Manta, rechazaban a los futbolistas y todos esos futbolistas que se sentían rechazados, de repente se reunían, fueron a la casa de Luigi Benincasa y le dijo, bueno, vamos a formar el Juventud Italiana, y así que se formó el Juventud Italiana. Me parece que así es la historia, don Luigi, ¿verdad? Más o menos, pero hay una cuestión. Mi padre era fanático de la Juventus. La Claro, Juventus, claro. ¿ya? Entonces, aquí todavía no se conocía, entonces él quería ponerle el nombre Juventus, ¿ya? Y entonces aquí los amigos y todo eso le dijeron, no, pongámosle entonces Juventud Italiana, en honor a la nacionalidad de él y todo. Es bien recordado aquí, jugaron contra Peñarol aquí en el Estadio Modelo de Manta. Peñarol vino a una gira en la cual ganó en Guayaquil, no me acuerdo contra qué equipo fue, pero aquí en Manta contra el Juventud Italiana perdió con todas sus estrellas, con Spencer, con todo eso en esa época. Era un boom, recién se había inaugurado el estadio en Manta, entonces eran otros tiempos, eran una cuestión muy bonita. Aquí había muchísima rivalidad porque había más de 4 equipos en la ciudad de Manta, estaba el América, estaban algunos equipos, ¿ya? Juventud Italiana, América, estaba River Estibadores Plate, Navales, también estaba Inesel, el mismo River Plate, ¿verdad? sí, correcto. Y claro, Juventud Italiana tenía buenos futbolistas, la mayoría eran paraguayos. Y yo recuerdo porque lo conocía a su papá y en ese tiempo trajo unos paraguayos y trajo a Américo Maidana, el famosísimo Américo Maidana, el técnico del equipo Juventud Italiana, don Luis, ¿verdad? Sí, Rubén Ponce de León también. Imagínese. Ricardo Reyes jugó también aquí. Ricardo Reyes Casís. Sí, señor. Mire Ricardo usted, Reyes famosísimo Castillo. delantero de Barcelona, pues oiga. Correcto, correcto. Son tiempos, a mí se me pone la piel de gallina solo en pensar eso y que usted recuerda a mi padre. Es un gran honor. Yo lo Créame, conocí a su muchísimas papá gracias. porque yo lo conocí a su papá porque mi papá llevaba mercadería para exportación, ¿verdad? Y su papá también exportaba. Entonces yo lo conocía a su papá. Yo tenía 6, 7 años nomás, ¿no? Ahora tengo 68, así que es interesante conocer detalles de la historia de los equipos de fútbol ahora que lo estamos entrevistando, don Luigi. Bueno, ahora vamos a entrar en materia, Antes de ¿verdad? entrar en eso, mi padre, mi segundo apellido es Azúa. Mi mamá es, Azúa. sí, es hija de Enrique Azúa y ellos eran exportadores de cacao, de café, eh, y algunas cosas. Tenían desmotadora de algodón, la primera fábrica de la primera planta eléctrica
la pusieron ellos aquí en Manta, la familia Súa, o sea, es una familia de mucho arraigo y de mucha trascendencia en la historia de la ciudad. Y claro, mi papá siempre le llevaba pues café y otros productos más a vender. Él era de Rocafuerte y íbamos a Manta y llevábamos la mercadería pues a donde don Luis Benincasa y ahí tuve la oportunidad de conocer a su papá, don Luis Antonio. Bueno, ¿cómo este asunto de que quieren un poco volver a concentrar las entidades públicas a Quito a propósito del tema del atún y de la pesca de manta? Explícanos un poco, don Luis. Mira, este es un proceso que en honor a la verdad viene de algunas administraciones anteriores, ¿verdad? El ministro Prado hasta reformó el estatuto orgánico del ministerio y nosotros en ese momento no nos fijamos, pero él se llevó toda la parte jurídica para que sea en la parte central en Quito, pero dejó ciertas áreas desconcentradas que funcionaban en Manta. Nosotros no importa quién es el funcionario, pero cuando hubo ahorita a lo último hubo un atentado aquí en Manta, en el departamento donde estaba la abogada de jurídico, y ella tuvo la obligación de renunciar porque no solo le hicieron el atentado, sino también la amenazaron a ella, le mandaron chats con amenazas muy fuertes a su familia, a sus hijos y todo eso, y eso fue una conmoción para todos nosotros, porque Y no entonces, pensábamos nunca que iba a llegar esto. Entonces ellos tomaron la decisión de llevarse todo a Quito. Entonces cesaron, porque algunas personas le pidieron si querían quedarse en irse a trabajar a Quito y ellos dijeron que no, entonces lo cesaron a todos y todos esos puestos fueron llevados a Quito. Entonces, nosotros decimos toda la parte legal, toda la estructura en la cual nosotros permanentemente como sector, no solo el atunero, sino todo el sector pesquero, tiene muchos trámites permanentemente, acuerdos ministeriales, permisos de pesca, informes, AMERP, etcétera. Y muchas de estas cuestiones tienen que ser firmadas por el director jurídico. Si todo eso tiene que ir a Quito, amén de los expedientes administrativos, que eso todavía es aún más fuerte todavía, y si era ya difícil poder obtener aquí en Manta alguna respuesta de los funcionarios, imagínense tratar de obtener respuestas y hacerle seguimientos a los trámites que uno tiene en la subsecretaría, ya seguirlos en Quito. Entonces, una de esas cuestiones fue nuestra alerta. Otra cuestión, yo había solicitado desde el 9 de febrero una reunión con la ministra, ¿ya? don Soles García. Justamente Sonsoles García, no solo para explicarle, sino para explicarle quiénes somos, qué hacemos, qué representamos y qué representa para Manta la pesca, ¿ya? Entonces, cuando fui 3 veces, me dieron hora y fecha y las 3 veces me la cancelaron. La última vez, yo había ido a Guayaquil, usted puede imaginarse, una reunión en Guayaquil que me la ponen para las 10 de la mañana. Yo salgo de Manta a las 6 de la mañana para estar más tardar 9:30 y entrando a Guayaquil me cancelan la reunión, ¿ya? Porque su agenda se había complicado, etcétera. Entonces sí llega un poco la desesperación y tuvimos que hacer a través de las redes sociales, explicar todo lo que estaba pasando para que para alertar a toda la ciudadanía en Manta y a toda la parte pesquera, no solo de atún, sino todo el mundo de qué era lo que realmente, cuáles eran las dificultades que íbamos a tener. La cuestión era tener una sensibilidad por parte de la ministra y por parte del gobierno a todas estas preocupaciones que nosotros teníamos. 9 de la mañana, 31 minutos. Radio Atalaya está presentando su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos entrevistando al director ejecutivo de la Asociación de Atuneros del Ecuador, Luis Antonio Benincasa Azúa. Las preguntas de nuestro director, el ingeniero Andrés Mendoza Paladine. Ingeniero Mendoza. Muchísimas gracias, Alcidito, y un gran saludo a Luis Benincasa. Qué bonita la introducción, ¿no? Recordando las anécdotas de su papá, y la verdad que ustedes han estado ligados al balompié y al deporte ecuatoriano. Recuerdo también su hermano que estuvo en la federación, ¿verdad? Correcto, sí, mi hermano.
Claro, o Mi sea que han hijo estado fue ligados. campeón, y para remate, mi hijo fue campeón nacional de surf algunos años. Como juvenil también, como junior, fue campeón nacional de surf. Ah, ya, o sea, es Representó, surfista. No le sí, sí, creo. sí, representó en algunas ocasiones al Ecuador en torneos internacionales. Mire, del fútbol al surf, ¿no? El fútbol al surf. Bueno, son deportes que se han hecho muy populares, Luis. Sí, uno no decide cuál es el deporte que hacen los hijos. Mi hija hizo deporte, hizo tenis, ¿verdad? Ella jugó tenis hasta los 15 años, hizo algunas giras nacionales, un par de torneos internacionales y a los 15 años la presión, ella decidió ya no seguir jugando. La presión en el tenis es terrible porque usted en un momento hace una bola excelente y a la siguiente bola la bota de forma muy infantil y es una pelea permanente con su mente. Y está solita en la cancha, no hay nadie, no hay ningún entrenador, no hay nadie con cual pueda compartir en esos momentos esas frustraciones que tiene el tenista cuando juega, ¿no? Totalmente. Es un deporte individual en donde la mente es fundamental y en donde se juega una presión espectacular y sobre todo en adolescentes. Esto es el momento, como dicen, el momento del cruce, el turning point, ¿no? En el que Y le, le pues voy a, puede ser muy bueno, y pero le esa voy a parte es clave. Le voy a dar la experiencia de nosotros que hemos tenido dos hijos deportistas al máximo, a buen nivel, y una hija que no. Y esto para todos los oyentes, el deporte a los chicos los forma. No importa que no sean campeones mundiales ni sean profesionales mañana, pero los forman dos cosas. Uno, la disciplina, porque en la disciplina del deporte uno tiene que tener horarios permanentemente para entrenamiento, horarios para estudiar, horarios para salir o no salir, concentraciones, etcétera. Pero hay algo más. Les enseña a ganar, les enseña a perder y les enseña que nadie les regala nada en la cancha y en la vida tampoco nadie nos regala nada. Entonces, una vez que ellos empiezan a formar con el deporte, es una lección de vida y están preparados para cualquier dificultades que se vengan posteriormente en su vida privada, en su vida profesional. Yo sí quisiera hacer esa anécdota para que todos los padres inculquen algún tipo de deporte seriamente a sus hijos. Yo siempre digo, el éxito de los hijos en el deporte es la disciplina de los padres, porque es el que lo tiene que llevar al entrenamiento, es el que lo tiene que despertar temprano, es el que le tiene que ayudar a todos los hábitos que tiene que tener para poder ser un deportista y cumplir con todos los horarios. Esto les dejo ahí a todos los oyentes y a ustedes porque son lecciones de vida que nos han ayudado mucho. Claro, son totalmente lecciones de vida y lo dice un padre de familia que ha sido de familia de deportes y deportistas y tiene hijos que han competido. Qué bueno, qué interesante. Yo le voy a dar el paso a mi compañera, la máster Romina Ceballos, para ir con los temas justamente que tienen que ver con la Subsecretaría de Pesca, que entiendo se han movido varios, o sea, una parte muy importante a la capital de la República. Romina. Buenos días, Luigi, ¿cómo está? Escuchando un poco de la respuesta que dio de la pregunta de mi compañero Alcides, ¿desde cuándo? Porque tengo entendido que los directores legales ya se habían trasladado en administraciones anteriores o ha sido recién. ¿Desde cuándo ha sido esto? Y además, también, ¿qué tan importante es realmente que el director jurídico esté justamente en la ciudad de Manta o Guayaquil, ya que ahora también contamos con firmas electrónicas, con ciertos procesos que permiten que no esté presencialmente en el lugar que se lo necesita? Yo quiero hacerle nomás una reflexión. El director jurídico es el director jurídico de todo el ministerio, ¿verdad? La carga laboral que va a tener él es imposible que pueda atender en la celeridad de lo que nosotros necesitamos. Hay después un director jurídico de acuacultura y pesca, y si usted ve si ese director parte jurídica de acuacultura y pesca está en Quito, con la cantidad de trámites que hay en acuacultura y con la cantidad de trámites que hay
En pesca, nosotros lo que decimos es que hay que desconcentrar, ¿ya? Deberían haber delegaciones para que lo de Manta se pueda manejar aquí en Manta y en Guayaquil se pueda manejar lo de Guayaquil. Por ejemplo, la Subsecretaría de Calidad y Inocuidad siempre ha estado en Guayaquil, la Subsecretaría de Acuacultura siempre ha estado en Guayaquil. En Manta hay unas oficinas de la Subsecretaría de Acuacultura, pero es para recepción de documentos. Nosotros diríamos que debería haber un poquito más aquí para la Subsecretaría de Acuacultura. Muchos de los trámites que se tienen que hacer en la Subsecretaría de Acuacultura, por ejemplo, hay que ir a Guayaquil para entregarlos. Con el CIAP, con el Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca, esperemos que eso se maneje. El asunto es que cuando usted tiene unos trámites, por ejemplo, un acuerdo ministerial, una reforma de un acuerdo ministerial, no es solo la firma del jurídico. Antes de que lo firme el jurídico, vienen una serie de informes de jurídico mismo. Lamentablemente, si hay veces no hay la celeridad del caso en estos informes, el usuario tiene que buscar y saber dónde está su trámite, porque el tiempo lo apremia. Nosotros siempre decimos, el barco es una fábrica. Imagínese que usted tenga que paralizar una fábrica por falta de un permiso, ¿ya? Nosotros todos los años tenemos que renovar una serie de documentos, tanto en la Marina como en la Subsecretaría de Pesca, todos los años, como la matrícula del carro, la matrícula, inspecciones de seguridad, permisos de pesca, etcétera. Y muchos de estos trámites, muchísimos trámites también aparte. Si cambio un motor, tengo que reformar el acuerdo ministerial. Si cambio otra cuestión, tengo que reformar el acuerdo ministerial. Entonces, son un sinnúmero de trámites. Imagínense que tenemos también problemas con los dispositivos de monitoreo satelital. ¿Qué son estos? Para que la gente, los oyentes nos puedan entender. Todos los barcos tienen un sistema como Hunter, que es muy conocido aquí en el Ecuador para los vehículos, donde usted ubica su vehículo en cada momento donde está. Asimismo, tenemos todos los barcos. Tienen un seguimiento satelital cuya señal llega cada 45 minutos a una base en Guayaquil que la tiene la DIRNEA. Esa base es replicada a la Subsecretaría de Pesca. Esta base y estos controles iniciaron por el control del consumo de combustible. Todos los barcos atuneros, ¿ya?, tienen un control estricto de su consumo de combustible. Le voy a explicar cómo se hizo. Cuando se inició la obligatoriedad de llevar el control de los dispositivos de monitoreo satelital, la Marina hizo un censo en cada barco donde revisaron los motores, cuántos motores tenía, qué tipo de motores. Según eso se le entregó y ellos solicitaron las curvas de consumo de combustible que da los originales que dan los fabricantes de los motores. Con esa curva de consumo de combustible uno sacaba el consumo de combustible por hora de cada motor y el consumo de combustible diario de cada motor. Lo que decidía el armador era cuántos días de marea iba a tener su barco. Y eso va de la mano en relación a cuánto combustible podía llevar en sus tanques, en relación a cuánto agua dulce podía llevar. En esos momentos al principio todavía no teníamos las desalinizadoras y hay barcos que no lo tienen, y cuánto podían llevar en víveres. Eso le da a uno la autonomía del barco. Entonces, uno recibía un cupo de combustible, uno recibe un cupo de combustible y uno tiene un consumo diario. Entonces, si usted hace una marea, para darle un ejemplo, usted tiene 2.000 galones de consumo diario de combustible y usted hizo 30 días de marea, usted tiene solo acceso en el sistema a poder comprar 60.000 galones de combustible porque es lo que usted ha consumido. Entonces, es muy estricto. Yo no puedo comprar combustible si mi barco está en alta mar. El sistema armado tanto por la Marina y por la Arch no me permite comprar combustible si el barco no está en puerto. Y me permite solo comprar la parte de que he consumido, ¿ya? Eso para que tengan los oyentes y tengan ustedes una idea de cuál es el control muy estricto en el asunto del combustible. Todo esto va de la mano con la Subsecretaría de Pesca también, porque ahí tenemos en el arqueo, que es uno de los documentos básicos donde están todas las medidas
del barco están también las medidas de los metros cúbicos del barco, los galones de combustible que podemos llevar y los tanques. O sea, es un sistema íntegro. Y ahora se está armando el sistema integrado de acuacultura y pesca que une todos los sistemas para poder hacer un mayor control de la pesca legal, que no haya pesca ilegal. A través del dispositivo de monitoreo satelital, están ubicando al barco permanentemente donde está. Y si entramos, por ejemplo, a un área de reserva o a otro país sin tener las autorizaciones del caso, vienen inmediatamente los expedientes administrativos. Pero la ley dice que si yo pierdo la señal por manipulación del equipo, etcétera, me deben abrir un expediente administrativo. Hoy por hoy, por cualquier falla, no del equipo, sino de la interconexión entre DIRNEA, Subsecretaría de Pesca, DINARP, etcétera, si hay una pérdida de señal, tienen que hacer un análisis a ver si abren o no abren los expedientes administrativos. En las últimas semanas hemos tenido serios problemas en esas cuestiones y han habido más de 3.000 incidencias de pérdida de señal, pero que no son pérdidas de señal del barco, son pérdidas de señal en la transmisión del sistema de la DIRNEA, la Subsecretaría de Pesca, DINARPE, y nosotros tenemos que estar permanentemente entregando los tracking es el seguimiento del barco donde dice la posición o el recorrido del barco donde ha estado permanentemente. Entonces, si empiezan también a abrir expedientes administrativos por esta cuestión y dentro de los expedientes administrativos muchas veces no hay la suficiente celeridad o no tenemos la suficiente oportunidad de hacer la defensa, etcétera. O si uno tiene que ir a hacer la defensa a Quito, imagínese todo lo que conlleva todo eso. Entonces, es un entorpecimiento permanente. Entonces, nosotros lo que hemos pedido, que la ministra se sensibilice y que trate de devolver todas esas capacidades que estaban aquí en Manta para poder seguir trabajando con mayor celeridad en nuestro sector. Don Luis, ¿qué le parece el nombramiento de María Hurtado como nueva viceministra de Acuacultura y Pesca, por un lado? Pero por otro, ¿verdad? El Ministerio de la Producción ha dicho que estos cambios o trasladados de las oficinas a Quito son solamente de los abogados de procesos coactivos y patrocinio legal para la defensa institucional debido a temas de seguridad. Hablan de seguridad. ¿Qué le parece ese argumento? Nosotros discrepamos con el argumento de seguridad y le voy a explicar por qué. Nosotros hace un mes y pico, más o menos, si no me equivoco, nosotros logramos que aquí en Manta se desarrolle un evento internacional de una OROPS, la SPMFRO, ¿ya? Donde vinieron delegados de Europa, vinieron delegados de Estados Unidos, vinieron delegados de Canadá, vinieron delegados de Asia, de algunos países. Si dentro de nuestro mismo gobierno decimos que hay inseguridad, nosotros íbamos a pedir que la reunión anual de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, que es la que rige todas las políticas del atún y de otras especies a nivel regional en el Opo, estamos pensando en pedirla que se la realice aquí en Manta. Pero si el gobierno mismo nos decreta que no hay la suficiente seguridad, cuando el gobierno está trabajando en seguridad, tiene su plan Fénix, tiene su bandera, es realmente la seguridad, yo creo que es un desacierto, porque si usted está protegiendo la seguridad de un solo funcionario, y dígame la subsecretaria de Pesca que está aquí, los directores departamentales que viven aquí y trabajan aquí, ese no es un mensaje correcto hacia la ciudadanía, no solo hacia el sector, hacia la ciudadanía. Yo vivo aquí en Manta. Debería entonces, en este sentido, yo también trasladarme a vivir a Quito con toda mi familia, porque Quito es más seguro que Manta. No, yo siempre digo, lamentablemente hay veces los ministros tienen ciertas presiones y
y me imagino el momento de todo lo que pasó con el atentado y todo, y tomaron eso, pero no podemos por eso seguir esgrimiendo que la seguridad, ese es uno de los argumentos. La subsecretaría de Pesca queda en el puerto de San Mateo. No son las mejores instalaciones ni son las instalaciones adecuadas, pero los tienen muchísimos años los funcionarios laborando ahí. ¿Verdad? Entonces, la seguridad de todos ellos, la seguridad de todos los inspectores que están en las playas, y usted sabe muy bien todo lo que está pasando en las playas, en los centros, tanto como Pozorja, Manta, San Jacinto, San Clemente, al sur Machalilla, etcétera. Entonces, ¿cómo le brindamos a todas estas personas que están en el territorio y que son los que controlan al sector pesquero? Entonces, sí, yo creo que el mensaje no fue el más adecuado o no fue de la mejor manera explicado. Y esa es una de las razones por la cual nosotros permanentemente solicitábamos una reunión con la ministra y ella no nos daban. Antes de que hubieran estos cambios, el oficio que yo le pongo a la ministra como director ejecutivo de Atunec es que habíamos escuchado que querían llevarse todas esas dependencias a Quito y que queríamos conversar con ella antes de que esto sucediera. Don Luis, siempre se ha trabajado en este país para desconcentrar o descentralizar las instituciones públicas, que no todo sea Quito, que de Manta no pueden ir a Quito sabiendo que en Manta muy bien puede funcionar un viceministerio de la pesca, por ejemplo, porque Manta es la capital de la pesca en el Ecuador, tiene una flota tunera que es una de las mayores del mundo, por no decir la mayor o la segunda. Entonces, si vamos a trabajar por la desconcentración o desregulación, ¿por qué regresamos a dar pasos atrás? Pues, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido? ¿O usted le ve algún sentido político, tal vez, don Luis? No, mire, nosotros somos muy técnicos, ¿verdad? No nos gusta entrar en el ámbito político, peor en el ámbito político partidista. La señorita o señora me hizo una pregunta sobre la designación de la señora Hurtado como viceministra. La ministra y el gobierno nacional tienen la libertad de elegir a cualquier persona. Nosotros no estamos por las personas. Lo único que pedimos es que sean capaces y que tengan la mente abierta para que nos puedan entender, ya que la pesca es bien compleja. O sea, ese viceministerio de Pesca y Acuacultura, pero vamos a salir de acuacultura, lo vamos a dejar al lado, pero en la parte pesquera usted tiene el atún, tiene los pelágicos pequeños, tiene los barcos nodrizas, tiene los barcos camaroneros de profundidad, tiene las pangas, o sea, es un sinnúmero de pesquerías y de formas de pesca. Por ejemplo, el atún lo pescamos con redes y lo pescamos con anzuelos. Esos son los barcos palangreros. Los atuneros son con red de cerco. Los pelágicos pequeños se pescan con red de cerco. Entonces, sí tenemos un sinnúmero de pesquerías, ¿ya? Pero bueno, nadie nace sabiendo. Por eso yo siempre le digo, con la mente abierta. Y el gobierno tiene la libertad siempre de elegir las personas que mejor le convenga y que sean personas de confianza de la ministra. Pero eso no quiere decir que se cierre el diálogo con el sector privado o con los representantes del sector privado, que es lo que nosotros hemos estado pidiendo permanentemente. ¿Verdad? Nosotros siempre hemos tenido una cercanía con todos los funcionarios. Al final, no es que tienen que hacer lo que uno dice, sino lo que es correcto y lo que ellos las mejores decisiones las tienen que tomar ellos para el conjunto en general del país y de la pesca. Lo que dice la lógica, ¿verdad? 9 de la mañana, 51 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el director ejecutivo de la Asociación de Atuneros del Ecuador, Luigi Benincasa Azúa. Más preguntas con el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza. Sí, para preguntarle a don Luigi Benincasa, cuando se trasladó la subsecretaría de Pesca desde Guayaquil hasta Manta, en esa época hubo pues
inconformidad, pongámoslo acá en Guayaquil. Pero sonaba muy lógico, por último, que Manta, que es pues la sede de donde hay una enorme pesca, no solo para el Ecuador, sino a nivel internacional, pues tenga ya esta oficina. Ahora, ¿cuál era, según lo que yo entiendo, y aquí nos han explicado, esa subsecretaría tenía 45 personas? ¿Cuál es el tamaño de la subsecretaría? Le voy a dar ciertos datos porque la Unión Europea, a través de la tarjeta amarilla y a nivel internacional, y eso es el concepto. ¿Qué pide? ¿Por qué fue la tarjeta amarilla? La tarjeta amarilla va dirigida al país y lo dirigen al país Correcto. debido a que por la falta de controles y la transparencia para poder tener la trazabilidad del pescado, no solo el nacional, sino el pescado que se importaba. ¿Qué piden los mercados internacionales? Porque no es solo la Unión Europea, sino también los mercados, ¿ya? Transparencia, trazabilidad y controles. Pero cuando vienen a hacer una auditoría privada, ellos piden los controles privados que tienen, pero también nos solicitan cuáles son los controles que tiene el Estado. ¿Ya? Y eso es primordial. ¿Ya? El Estado es primordial en la pesca, es la que da la legalidad de la pesca, es la que da el origen de la pesca. Entonces, ellos pidieron que mínimo deberían haber unos 400 inspectores por todo el perfil costero que nosotros tenemos para poder tener un verdadero control en todos los puntos de desembarques del país, tanto de la pesca importada como de la pesca nacional. No se olvide usted que también tenemos una frontera muy cercana, tanto con Colombia como Perú, pero de Perú sí viene muchísima pesca que ingresa de forma terrestre. Entonces, dicho todo esto, el Ministerio de Pesca, a través del BAP, Ministerio de Acuacultura y Pesca, y la Subsecretaría de Pesca, no debe disminuir el personal. Es una de las pocas dependencias que debe tener más personal. Yo tuve una reunión con la ministra, me dio una reunión el día de anteayer, gracias por esa sensibilidad, y quiero a través de ustedes manifestarle también que nosotros estamos abiertos siempre y bienvenidos a cualquier autoridad que ellos designen. Si queremos recibirlos aquí en nuestra casa, en nuestra sede, para explicarle qué somos, qué hacemos, cuánto pescamos y de qué vive la ciudad de Manta, porque la ciudad de Manta íntegramente vive de la pesca y vive del atún. Y no solo Manta, sino es Manta, Montecristi y Jaramijó. Tengo cifras, tengo todo para poder explicarle. Y para nosotros era un sinsabor el por qué todos estos movimientos. Ojo, tienen toda la libertad de hacerlo, ¿ya? Pero sin entorpecer, lo que bien dijo usted que tiene la firma electrónica. Sí, yo puedo tener la firma electrónica, yo puedo firmar un documento, así está en China. Ese no es el problema. Es el problema en qué celeridad yo tengo con los funcionarios que toman la decisión y que me arman todo el expediente para poder firmarlo y cuáles son los conocimientos en los cuales tengo que estar adquiriendo permanentemente. Pero si yo estoy en China y estoy lejos de mis funcionarios, no voy a adquirir ese despertish que necesito para entender que es un dispositivo de monitoreo satelital y un sinnúmero de cuestiones. Los metros cúbicos de bodega, la capacidad de acarreo, y podría así seguirle nombrando una serie de terminologías que tampoco lo van a entender ustedes, como cuál es el LOPO, las organizaciones regionales de pesca, y todas las cuestiones que hay, reuniones en la FAO del Comité de Pesca, etcétera. Entonces, la pesca es muy técnica, es muy amplia, es muy diversa y tenemos que tener mucho conocimiento de esto. ¿Quiénes somos los depositarios de toda la información, de todo lo que pase para bien o mal? Es el sector privado. Yo tengo más de 17 años como director ejecutivo. Quiere decir que soy una Biblia de todo lo que ha pasado, conozco muchísimo de todo lo que ha pasado, no porque sea un erudito, sino porque tengo la experiencia de 17 años de estar aquí y hacer todo el seguimiento permanentemente.
Entonces, toda esta cuestión, toda esta experiencia, todo este bagaje que uno ha adquirido, tiene que írselo transmitiendo a los distintos funcionarios de turno que llegan a los cargos para que ellos puedan tener mayor conocimiento. Por eso nosotros siempre le decimos, las puertas de nuestra asociación siempre están abiertas. Siempre, es más, necesitamos siempre un diálogo fluido porque hay decisiones que hay que tomar para las distintas reuniones internacionales que al final también nos van a afectar a nuestra pesquería. Y usted comentó que la ministra ya ha podido comunicarse con ustedes, han llegado a algún acuerdo. ¿Cómo ve la posibilidad de que estos funcionarios regresen justamente a la ciudad de Manta y Guayaquil respectivamente? La ministra me citó a una reunión en su despacho en Quito, ¿verdad? Estuve reunido con la ministra, con la viceministra, con sus asesores, etcétera. Tuvimos un diálogo franco, duro, frontal, como debe ser, ¿verdad? ¿Y para qué? Ayer estuvo la ministra, también había sido llamada a la Comisión de Seguridad Alimentaria, Acuacultura y Pesca en la Asamblea, ¿ya? Donde también ella expuso toda la problemática, expuso con números qué era el viceministerio, qué era la subsecretaría de Pesca, cuáles eran los funcionarios que se habían ido, pero nosotros solicitamos no solo que regresen esos cargos, sino que desconcentre y que si se necesita más personal en la pesca, porque ella me dijo que todo el sector privado está diciendo de que hay que disminuir el aparato burocrático. Y yo le dije que desde Atunec nunca ha sido esa nuestra postura, porque nosotros sí conocemos cuál es nuestra realidad y que por los controles internacionales que se le exige al Estado ecuatoriano, ellos deben tener no menos personal, sino mucho más personal. Mucho más personal para poder abarcar todo lo que tienen. Ellos hacen más de 4.000 trámites en 3 meses. O sea, inspecciones a plantas, a barcos. En descarga tiene que haber permanentemente un funcionario, un inspector en cada descarga para que dé la veracidad de qué es lo que estamos descargando. En las plantas procesadoras debe haber 1 o 2 funcionarios inspectores de pesca que revisen que la clasificación es acorde a lo que se está poniendo en los papeles, que las especies son las que se dice que son, los pesos dicen que son. O sea, hay un control para poder saber ese pescado, de dónde fue pescado, en qué barco fue pescado, cuándo fue procesado, cuándo fue descargado. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso, Luigi? Para eso se necesita gente. Por eso lo que ¿No es yo decía, tecnología eso? ahora estamos con el famoso Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca, que todavía no está, pero siempre usted necesita un funcionario. Le doy un ejemplo. En la descarga, usted tiene hoy un funcionario, un inspector de pesca, que tiene un celular con un sistema, ¿ya? En lo que se está ahora, por ejemplo, el peso de la báscula de portuaria, se lo está tratando de hacer que sea directo ya al sistema, ¿ya? Y el peso en planta y la clasificación en planta tiene que estar un funcionario ahí para que vea la clasificación y que los pesos son los correctos, ¿ya? Entonces, usted necesita la tecnología y estamos en ese paso, en esa transición, en ese cambio que es muy duro. Es un cambio de mentalidad para todos, para el sector público, para el sector privado. Hay fallas, hay veces en el sistema, todavía no está 100% pulido, pero creo que vamos en el camino correcto. Pero imagínese que todo eso que le estoy diciendo y que usted me dice que ahora se hace con tecnología, todo eso se hacía en papeles. Claro, claro. Entonces, una guía de tránsito en papel, un certificado de monitoreo es otro papel, un CMGD, otro papel, ¿ya? Una guía de movilización era otro papel, ¿ya? Entonces, ahora tratamos de que todo esto se transforme en la parte digital. Nos cuesta, todavía no está 100% en funcionamiento, pero vamos en un buen camino. Hay procesos que ya están. Un acuerdo ministerial lo podemos hacer en línea. Un permiso de pesca lo podemos hacer en línea, pero también los informes internos que tienen que hacerlo, ahí lo tiene que hacer una persona, ¿verdad? Y tiene que ingresarlo al sistema.
Entonces, nosotros creemos y estamos seguros de que la Subsecretaría de Pesca, la Subsecretaría de Acuacultura, están faltos de personal. Claro, Faltos de interesante, personal. interesante. Cuando Eh, usted hace recortes, tiene que saber dónde hace recortes, donde menos le afecta a la operatividad. Y nosotros creemos que dentro del Ministerio de Comercio, Industria, Facilitación, etcétera, la parte más Ahora se importante, llama de la producción, le dicen, ¿no? sí, De la sin producción. desmerecer todos los otros estamentos, uno de los más importantes y que más trabajo le da, que más complicaciones le da y que más exposición le da es la pesca. Y la Sin, más sin duda, complicada. sin duda. ¿Cuánto Y se la más está complicada. exportando al año de atún, Luigi, en cifras globales en el Mire, país? a mí me gusta no hablar tanto de los dólares porque yo digo, ahí hablamos de las danzas de los millones, 1.600 Claro, millones, 1.200 millones de dólares, y eso no es comprensible. Yo le puedo decir que aquí en la ciudad de Manta el año pasado se descargaron más de 370.000 toneladas de atún en Manta. ya. En el país se procesaron cerca de 600.000 toneladas de atún. La descarga total, según los datos que me proporcionaron desde la Subsecretaría de Pesca, son exactamente 582.000 toneladas, de las cuales barcos nacionales pescamos 310.000 toneladas. El saldo se importa. Se importaron 20.000 toneladas de atún en contenedores, 18.000 toneladas de atún en reefer y 200 y pico mil toneladas de atún en barcos pesqueros extranjeros. Y todo ese movimiento, la mayoría de ese movimiento es entre Manta y Pozorra. Claro, ¿Ya? claro, Entonces, eso es decir, ¿no? O sea, cuando Mata hablamos y Pozorra. solo, así es, cuando hablamos solo de atún, estamos hablando de una barbaridad de trabajo y de controles que tienen que tener las autoridades ecuatorianas, exigidos por los mercados, exigidos por los otros países. Y ojo, una vez que nosotros tengamos funcionando plenamente este sistema integrado de pesca que se llama el CIAP, seremos el primer país en el mundo que tiene un solo sistema íntegro de todo. En los otros países hay varios sistemas que se entrelazan. Aquí vamos a tener un solo sistema en pesca para poder tener la trazabilidad del producto, desde cuando usted lo pesca hasta cuando usted se lo come. ¿Dónde está ese producto? ¿Dónde fue pescado? ¿Quién lo trabajó? ¿En qué fábrica? Etcétera. Y va a tener toda la trazabilidad. En mano de obra, solo entre Manta, Montecristi y Jaramijó, en atún, hay más de 16.900 personas, empleos directos. Y si usted vea, y si hablamos que cada empleo directo genera 2 empleos indirectos, tendríamos otras 30.000 personas generando empleo en Manta, Montecristi y Jaramijó. Estaríamos hablando aproximadamente de unas 45.000 personas en total. Si estamos hablando que tenemos por registros y todo 3.900 tripulantes pesqueros en atún y ellos pescan 310.000 toneladas de atún y generan esos 3.900 puestos de trabajo, generaron 50.000 puestos de trabajo. Y si usted multiplica mínimo esos 50.000, es mucho más, pero mínimo esos 50.000 puestos de trabajo por $450, por 14 sueldos, porque todos esos sueldos, estamos hablando que son pagados con IES, con todo, usted va a tener cuál es el giro de dinero que hay en la ciudad de Manta, Montecristi y Jaramillo, que es el verdadero freno a la delincuencia. El bienestar es el verdadero freno a la delincuencia, a las pandillas, a todo eso. Entonces, si usted tiene trabajo, si usted es bien remunerado, si usted es pagado con el IES, con todas las de ley, con los décimos, etcétera, ese es el gran capital que está aquí funcionando y circulando en esta ciudad. Más de 380 millones de dólares en sueldos y salarios. Sin hablar de las enlatadoras que hay en Manta, pues no. No, ahí estoy hablando incluido las enlatadoras. En las Ah, ya. enlatadoras hay 16.000 y pico de personas en empleo directo, que la mayoría son mujeres. En tripulantes en los barcos son 3.900 personas que están en alta mar. O sea, esas 3.900 personas pescan 300, eso solo en Manta. Y si en Manta está el 60 y pico por ciento y el otro 35% está en Pozorja o el 40%, imagínense de qué estamos hablando en la economía del país. ¿Ya? Claro, Lo que pesa, sin tomar en cuenta soldadores, que son pintores, todos los que trabajan cuando están pues en veda, ¿verdad? Y están sin poder laborar en el mar.
trabajan en las reparaciones y tantas cosas, ¿no? Y eso es permanente, no es solo en la veda. En la veda es la mayor cantidad de trabajo, pero cuando llega un barco, permanentemente estamos retocando, estamos pintando, estamos trabajando en los barcos. Un barco uno no lo puede dejar porque se lo come la sal. El salitre, porque está con el agua de mar permanentemente, se lo come. No hay fierro que aguante si usted no le está dando permanentemente mantenimiento. Todos los días hay que darle mantenimiento. Claro. Entonces, cuando conversamos de La, todo sa- eso, la sal oxida todo, pues, ¿verdad? todo, hasta el monelo oxida la sal. Sí, Hasta el monelo. O sea, y muy mire, estamos bien, hablando de ciertas terminologías que muchos oyentes tal vez no entiendan, otros sí, ¿no? claro. Entonces, es sumamente interesante, es sumamente técnico, es sumamente complejo, ¿ah? Entonces, nuestra voz de alerta fue porque realmente no recibíamos una respuesta adecuada por parte de la ministra. La ministra, ahora que tuvimos y pudimos conversar, nos dijo que el viceministro anterior le decía que no había ningún problema, que no había nada, pero yo le decía, pero yo le he enviado a usted un oficio solicitándole una reunión, el cual nunca fue contestado, pero 3 veces me dijeron que sí me iban a dar la reunión y después no. No es, y siempre le digo, no es Luigi Benincasa, es lo que uno representa, es Atunec, ¿ah? Es lo que representa a todos los socios, a toda esta industria. Entonces, esperemos, y siempre aquí las puertas estarán abiertas, ellos tienen la libertad de nombrar las personas que ellos consideren, porque nosotros también entendemos que si usted va a nombrar una persona en un cargo, un subalterno, tiene que ser enteramente de su confianza. No va usted a poner una persona que usted no conoce y que no pueda confiar en él, ¿no? Entonces nosotros siempre, y le dije también a la ministra, nosotros no peleamos ni por persona ni por puesto, nosotros peleamos por la institucionalidad, que tiene que haber una institucionalidad fuerte. En toda esta transición al sistema integrado de acuicultura y pesca, en la cual desde el sector privado hemos trabajado aunadamente con el sector público, nunca hemos solicitado que se elimine un documento o un trámite, nunca hemos solicitado que se elimine un control. Lo que hemos solicitado es transparencia, agilidad y que podamos caminar lo más rápido posible, con los mismos controles, con las mismas cuestiones, porque son necesarias, el mundo los pide. Ok, muchísimas gracias por el tiempo, las explicaciones, realmente muy interesante, ¿no? Nomás un solo dato. Sí, Estuve el otro día para... conversando con un dueño de una industria atunera. Ellos tienen un departamento específico solo para recibir las auditorías de los compradores. Todo el año tienen auditorías casi todas las semanas de un comprador, que son mucho más estrictas muchas veces que las auditorías del Estado. Ya, ok, claro, bueno, esto es verdad, los compradores no le compran cualquier cosa, pues por algo es a nivel internacional. Ojo, ojo, y Muchas eso gracias, Luigi, muy gentil por estar con nosotros esta mañana. El tiempo se muchísimas nos vino gracias a encima. ustedes. Que tenga un muy buen día. Desde Manta ha estado con nosotros don Luigi Benincasa, que es el director ejecutivo, ¿no? Sí, De señor. la Cámara de la Asociación de Asociación. Mineros del Ecuador. Asociación de Atuneros del Ecuador, que es en Atún es C, ¿no? Atunec. Atunec, Atunec. Atunec. Ok, Que le vaya bien, don Luigi. lo vamos a seguir molestando. Nos vamos a ir a la A las pausa, órdenes siempre. muy gentil. Nos vamos a ir a la pausa comercial y regresamos.